Dios es bueno y Él es digno de suprema alabanza. Y en esta ocasión, antes de poner cualquier tipo de ejemplo, voy a leer con ustedes Hechos capítulo 3. En el capítulo 3, el verso 18 al 21, y quisiera que no solamente ahorita, sino siempre pusiéramos atención a lo que Dios nos está diciendo. Y lo que está sucediendo en este tiempo, en esta escena, es que Pedro está hablando al pueblo de que Cristo fue crucificado, que así estaba escrito, que a eso Él había venido, y sin embargo muchos de ellos no habían querido creer. Dice, pero Dios, habiendo cumplido así lo que había anunciado antes por boca de sus profetas, de que su Cristo había de padecer, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus profetas, que han sido dadas desde el tiempo antiguo. Usted no me puede negar que hoy por hoy la palabra de Dios se está cumpliendo paso a paso. De hecho, el apóstol Pedro estaba explicándole a los que estaban escuchándole que Cristo había venido y que se había cumplido la palabra de Dios, que Él había anunciado desde hace mucho tiempo por boca de los profetas, que Él iba a padecer y a sufrir muchas cosas. Así que, si ya bien se están viendo, dice Pedro, que se están cumpliendo las cosas, tienen que hacer algo. Arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse y conviértanse. Y yo tomo esta palabra para cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes, porque a lo mejor pensamos que porque somos creyentes no tenemos de qué arrepentirnos y en qué convertirnos. Y si se ha cumplido, Pedro decía, se ha cumplido la palabra de Dios, Cristo ya murió, ustedes deben de arrepentirse y convertirse. Yo en el mundo escuché muchas veces, hijo, ojalá cuando llegue la hora de mi muerte, Dios me agarre confesado. Yo te digo que te debe agarrar convertido. Porque muchos se confiesan, pero no se convierten. Y dice que lo dijo con un propósito. Dice, ustedes tienen que arrepentirse para que sean borrados sus pecados. Porque el pecado es, como hemos dicho otra vez, lo que genera una división entre Dios y el hombre. El pecado es lo que evita que el hombre se vea bendecido, que se vea lleno de paz, de amor, de fe, de esperanza, en medio de la tribulación o en el gozo, en donde sea. Arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerio. ¿Sí? Tiempos de refrigerio. Ese, me imagino que una ilustración es como estar quizás en una playa o aquí en nuestro México cuando hace tanto calor, y lo que necesitamos es algo que quite ese calor, un refrigerio, quizás un baño, algo así. Te sientes fresco, te sientes descansado. Dice, arrepiéntase, conviértanse para que vengan del Señor. Fíjense lo que está diciendo, es muy significativo. Para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. En estos tiempos, de verdad, créame, no hay tiempos de refrigerio.
Nosotros estamos viendo las cosas tremendas. A veces queremos, o me imagino yo cuando la gente está en guerra. Un país está en guerra obviamente contra otro y cuando llega la fin de año, lo que es Navidad, lo que es Año Nuevo, hacen treguas. Descansan de la guerra. Pero descansar por un momento, por un instante, por un momento, sabiendo que pasando esos 2, 3 días, otra vez las cosas vuelven a su ritmo. Ese no es el tiempo del refrigerio que Dios está esperando que venga a nuestras vidas. Dios está esperando que vengan del cielo el cumplimiento de Dios de todas las cosas. Y entonces venga el tiempo donde nosotros vamos a estar llenos de paz, de gozo, de alegría. Como dice el Señor claramente, no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Dios dice que tiene que venir la restauración, ahí dice de todas las cosas, de todas las cosas. La intención de la venida del Señor es restaurar todas las cosas, todas las cosas. Y a ti y a mí nos dice el Señor, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y todas las cosas viejas pasaron y todas van siendo hechas nuevas. Dios está esperando que nosotros estemos restaurando nuestra vida espiritual para que cuando nuestra vida espiritual esté restaurado, lo secular sea automático. Es como el Señor dice, mira, no busques lo que buscan los gentiles. Tú mira las aves del cielo, no trabajan, Dios las alimenta, mira los lirios del campo, ninguno de ellos se viste como el rey Salomón, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba que hoy es y mañana deja de ser, ¿no hará mucho más, hombres de poca fe? Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te vendrán por añadidura. Dios está buscando siempre restaurar el área espiritual y después lo material se da por automático. Y ahí en el capítulo que leímos de Hechos, dice, porque de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos. Nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos una esperanza enorme, que ninguna de las cosas por las que hemos pasado son de comparar con la gloria venidera. Pero me temo que muchos, en este tiempo de pandemia, lejos de haber sido restaurados, lejos de haberse sostenido, han claudicado espiritualmente hablando y han dejado de hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Mire, quizás en nuestra vida, yo quiero hablar de la restauración, pero voy a tener que meter de la restauración espiritual a la par de la restauración de las cosas materiales. Quizás en nuestra vida, no solo en lo espiritual, sino en lo material, en lo económico, en lo social, en lo laboral, en lo familiar y algunas otras cosas más. Quizás no marchen bien las cosas. Quizás algunas cosas no marchen como debieran ser. Y digo como debieran de ser porque ninguna de las cosas que hacemos deberían de causar conflicto. Ni para con Dios. O sea, lo que hacemos no debe generar un conflicto de división con Dios. Y lo que hacemos no debe generar un conflicto con nuestro prójimo. ¿Por qué? Tenemos que restaurar esas cosas que generan conflicto. ¿Sí? Y aprender a tener y no tener, a estar y no estar. Tenemos que aprender y para estas cosas se necesita tener disposición de que sean restauradas. Y cada uno de ustedes, juntamente conmigo, tenemos que ver qué cosas hay que restaurar para que vengan del Señor tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Para que en tu vida
No vamos a esperar hasta que el Cristo venga para que nosotros vivamos en esa etapa plenamente. Hay muchas cosas que aquí en la tierra podemos restaurar. Nuestra comunión, nuestra actitud para con nuestros cónyuges, con nuestro prójimo, con la economía, con las cosas materiales. Restaurar todas esas cosas. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer para que las cosas cada día marchen mejor. Hemos dicho un sinfín de veces aquí, un sinfín de veces, muchas veces, que si tú sabes que algo está mal, tú tienes que dejar de hacerlo. Tienes que restaurar esa área de tu vida. No puedo decir, bueno, yo soy mal esposo, pero buen jefe. O yo soy buen jefe, pero mal padre. O yo tengo buena administración porque tengo dinero de sobra. Pero cuando no me sobra, veo que no, la verdad es que no tengo buena administración. O yo puedo decir que tengo paz con Dios porque aparentemente tengo todo, pero cuando algo me falta me pongo de malas. Todas esas cosas son las que tú tienes que mirar cuando llega el conflicto y ver si estás bien, y si no estás bien, restaurar esa área de tu vida. Y aprender. El apóstol Pablo tenía restaurada su vida. Él decía, todo lo puedo, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como también nos invita a la palabra de Dios, dice, y todo lo que hagas, sea de palabra o de obra, tiene que tener un propósito, el de agradar a Dios. Para que Dios en todo sea alabado. Y todo lo que haga, sea de palabra o de obra, en ello sea glorificado Dios. Esas son vidas restauradas. Cuando se hacen para que la gloria de Dios se manifieste. Usted sabe que el significado de restauración es de regresar o de llegar a poner las cosas en el lugar donde deben de estar. Eso es una restauración, de hacer las cosas como deben de ser o poner las cosas como deben de ser. Quitar lo que estorba, lo que no es para poner lo que sí es. Eso es restauración. Si tú eres un despilfarrador, no creas que porque eres un despilfarrador estás bien. Tú tienes que saber por qué estás dando, quitando, poniendo, qué sé yo. Tenemos que restaurar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que restaurar el espíritu con el que hacemos las cosas, con las que decimos las cosas. Una vida restaurada no es la que hace las cosas sin sentido espiritual. Te voy a decir que el apóstol Pablo dijo, si yo tuviere fe de tal manera que traspasare los montes y no tengo amor, la verdad es que no está restaurada la cosa, de nada sirve. Pudiera yo estar siendo el mejor orador, el mejor predicador, hablarlo mejor, pero si no tengo amor, vengo a ser metal que resuena o címbalo que retiñe. Por eso cuando vienen los problemas a nuestras vidas, nos apagamos, nos consumimos, porque no hemos restaurado. Pero si te das cuenta que tú vienen los problemas a tu vida y te ves mermado, entonces tú tienes que mirar o tienes que aprovechar ese tiempo para restaurar lo que tú pensabas que tenías y no tienes. Tienes que tener esa seguridad. Es obvio que nadie que vive en la carne tiene su vida restaurada. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso es obvio. Así que Dios nos está invitando a que nosotros restauremos. En espíritu y en verdad, restauremos. Como iglesia, restauremos la alabanza. Algunos de nosotros quizás al ver estos servicios a través del Facebook, en la alabanza,
como que dice, como que le falta algo, como no falta nada. No falta nada. Al que le falta es al que está allá del otro lado, espíritu de alabanza. Porque donde quiera podemos alabar a Dios. ¿Qué es bonito en la iglesia? Claro que también es bonito en la iglesia, porque venimos a hacerlo con el espíritu y porque venimos a cumplir con un mandamiento. Pero lo mismo aquí que allá, es lo mismo. Estamos haciéndolo para la gloria de Dios. Yo quiero de verdad esta mañana que usted y yo nos hagamos algún análisis y miremos qué cosas no marchan bien en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que las restaures y vengan a tu vida tiempos de refrigerio. Vengan tiempos de refrigerio. No estés sembrando espinos porque vas a cosechar cardos y vas a cosechar espinos. Todo lo que hombre sembrare, eso segará. Nosotros tenemos que aprender a restaurar. Voy a estar diciendo 25,000 veces esta palabra. Tenemos que aprender a restaurar lo que está mal en nuestras vidas, en todas las áreas, sobre todo en la espiritual. Porque realmente lo que está mal en lo secular es porque está mal en lo espiritual. Eso no tiene vuelta de hoja. No tiene vuelta de hoja. Dios nos vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se habían perdido qué? El dinero, los bienes. Sí, él anduvo hablando contra de eso. Lo que se había perdido era el hombre, había perdido la visión de lo que es espiritual, lo que tiene valor en la vida de todo el ser humano. Mira, restaurar, otra vez te digo, es volver a una persona o a una cosa a su sitio, ¿no? Dice, por ejemplo, los monumentos viejos contratan gente experimentada en restauración de cosas y las tratan con una delicadeza de que las cosas queden bien restauradas y se vean como que no han sufrido ningún daño. Pero en realidad no van a quedar igualitas, no van a quedar. Pero se ven como si no hubieran sufrido algún daño. Dios quiere con nosotros restaurarnos de esta manera. Voy a tomar como ejemplo la parábola, si bien llamada o mal llamada, o como quiera usted decirle, la parábola del hijo pródigo. Cómo él fue restaurado. Ese hombre fue restaurado. Vemos el amor del Padre inmenso, grande, queriendo. Usted puede mirar al Padre siempre mirando a través de la celosía de su casa, a lo lejos. Por eso cuando el hijo pródigo venía caminando, ahí todo derrotado, el Padre lo vio. No fue casualidad. Es como el Padre eterno siempre nos está esperando, con los brazos abiertos. ¿A qué? A que nos arrepintamos y nos convirtamos. No vamos a entrar en el tema de que el hijo también, el otro también. No, voy a hablar de la restauración, de lo que Dios quiere. Cuando el Padre lo vio, este hombre no supo apreciar lo que Dios, en este caso lo que en su casa tenía, no supo apreciarlo. Tenía todo y todo era de él. Nadie le evitaba que agarrara nada. Él solo se hizo su mundo. Él no quería vivir sujeto. Y digo que él sabía, eran todas las cosas de él, porque cuando el otro hijo le vino y le dijo, Padre, a mí nunca me has dado un borrego. Hijo, todo lo que hay aquí es tuyo. Si no lo has tomado es porque no has querido. Tú también tienes que restaurar tu corazón, tu amargura de no saber ser libre, que aún teniendo todo estás amargado. Pero dejemos a este hijo a un lado y veamos cómo este hijo que estaba ya, había derrochado todo de una manera incorrecta, que se dio cuenta que la vida no es como él pensaba. Como tú y yo debemos darnos cuenta de que la vida no es como nosotros pensamos, es como Dios dice, es de la forma espiritual como Dios dice. Para restaurar tu vida es como Dios dice, o no hay más.
Y entonces, ya imagínense de tener todo a no tener nada y quererse comer las algarrobas de que comían los puercos y nadie se las daba. Y él tuvo que pensar, tuvo que sentarse a meditar, cosa que usted y yo tenemos que hacer, meditar. Yo en estos tiempos, en estos 3 meses, he tenido luchas y yo he tenido que meditar. He tenido que pensar en cómo restaurar cosas que me robaban la paz, la tranquilidad. Tiempos de luchas donde uno medita, donde uno tiene que reflexionar. ¿A qué cosa le voy a dar importancia y a qué no? ¿Qué cosa me corresponde y qué no me corresponde? ¿En qué tengo que ser responsable y en qué cosa no debo ser metiche? Restaurar. Este joven se puso a pensar. Él estuvo pensando solamente en que en la casa de su padre había que comer, que todo estaba bien, que un jornalero la pasaba mejor que él. Y usted tiene que pensar, quizás no en eso, quizás usted tenga que comer, que beber, que cubrirse, que tapar, pero quizás en lo moral usted está mal porque también hay cosas espirituales que están mal, porque no le ha creído a Dios. Quizás, por eso. Quizás el egoísmo sea tanto que no le deja ver su realidad y se hace usted pasar por espiritual sin serlo. Y este joven pensó, ¿qué voy a hacer? Ya sé, dijo para sí mismo, yo voy a volver a mi padre y no voy a llegar a exigir, voy a llegar y voy a decir, Padre, he pecado, note contra el cielo y contra ti. Porque todo pecado es contra Dios y contra mi prójimo. A veces nuestros desvaríos emocionales, económicos, sociales, familiares, espirituales, es pecar contra Dios y contra nuestro prójimo. Porque un borracho dice, es mi vida, sí es tu vida, pero con tu vida estás afectando a tus hijos y a tu esposa. O si tienes una esposa que no le voy a poner apellido, es una persona que no es como Dios quiere. No puede decir yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Si se jacta que es cristiana, debe parecerse a Cristo. Y con su actitud, no solamente se afecta a ella, afecta a los que le rodeamos. Si tienes una esposa, un esposo amargado o iracundo o avaro, se pega, Dime con quién andas y te diré quién eres. Dímelo. Porque el que se junta con lobos, a aullar se enseña. Y entonces ese joven dijo, voy a regresar. Y no nomás dijo, voy a hacerlo, sino lo hizo. Y usted y yo también, voy a hacerlo. Sí, Señor. Ya me cayó, ya lo caché, lo voy a hacer. Lo voy a sacar de mi vida. No puedo nada más decir, ya sé, voy a hacer esto. No, lo hizo, se vino caminando, no sé cuántos kilómetros o cuántas distancias, no lo sé. Lo único que sé es que venía él humillado y el padre lo vio y el padre bajó corriendo y al verlo lo abrazó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
Y el padre no le replicó nada, porque el corazón de Dios es restaurar, no regañarnos, no decirnos, sino ver nuestro corazón contrito y humillado, como dijo David, porque tú no quieres holocausto que yo lo daría, tú no quieres sacrificio, tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado, a cual tú no rechazarás jamás. Y el padre lo abrazó y inmediatamente llamó y lo restauró. Le quitó las chanclas que tenía y le puso buen calzado, el vestido mugroso que tenía y de seda lo vistió y no traía nada en las manos y un anillo de autoridad le dio y maten al becerro más gordo, vamos a hacer fiesta porque este hijo mío se había perdido y ha sido hallado. Volver al muchacho al lugar que merece como hijo. Como hijo. Eso es la restauración. Entonces, cuando tú te das cuenta, es como los padres que no dan lo que es justo para mantener a sus hijos, a su familia, pero exigen. Yo entiendo que habrán padres que no podemos dar lo necesario, apenas cumplimos, pero si teniendo para lo necesario, ni siquiera eso le exigimos a los hijos y a la esposa. Y de paso regañamos a la esposa porque no nos da lo que queremos, como si diéramos para lo que queremos. Eso es una vergüenza. Hay que restaurar esas cosas. Hay que restaurar. Nadie, no existe ninguno de nosotros que se pueda escudar detrás de un es que yo soy así, no me parezco a nadie. Porque Dios está esperando que nosotros aprendamos día con día, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Lucas 19, vamos a ver Lucas 19, del 9 al 10. Dice así, Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vea, si usted lee esta parábola, usted va a ver que cuando Cristo llega al corazón de las personas, llega para su restauración. Zaqueo, un hombre bajo, que había sido un defraudador, cobrador de impuestos. Cuando Jesús llegó a su vida, él cambió. No dijo voy a cambiar, él cambió. Dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque este hombre dijo, Señor, si he defraudado a la gente 4 veces, 4 veces lo voy a regresar y la mitad de mis bienes doy a los pobres. No, hombre, toco madera, diría alguno. ¿No? Vea cómo la restauración, cuando Cristo llega a la vida de las personas, llega para restaurarnos. Nada más, soy salvo, ya no, ahí empieza tu restauración. Y tú tienes que darte cuenta en dónde estás mal. Habemos gente que somos bonachones, pero al primer cerillazo nos encendemos. Somos como cerillos de los que a lo mejor muchos jóvenes conocen. Un rato nada más, te acabas, te consumes. Jesús vino a restaurar, dice, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que más se había perdido era la comunión con Dios. Usted puede ver la Escritura y puede ver cómo la idea, los conceptos, los principios que tenían todos los religiosos de este tiempo eran muy diferentes a lo que Dios tenía establecido. Y de esa manera sus vidas no podían ser restauradas. Muchos de nosotros tenemos el Evangelio según Daniel León, no según Dios. Y una vida que tiene un evangelio personal, diferente, no será restaurada. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Por eso él muchas veces dijo, oíste que fue dicho, pero yo digo que no es así. No es así. Ninguna de esas vidas que tenían el testimonio de los fariseos, como los mandamientos al estilo de los fariseos, podía ser restaurada. Jamás. Jamás. Solamente la verdad, Cristo lo ha dicho, lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién sabe cuántas veces yo he pensado para mí mismo que voy derecho y no me quito, y cuando caigo en un hoyo profundo, en un abismo profundo, es el tiempo de restaurar lo que yo creía que estaba bien y no estaba bien? Usted no sabe cuántos topes me he dado yo. Yo sí lo sé. Y han sido tiempos de restauración para mi vida. Que no se me olvide. David también, hermanos, pasó por muchos tiempos de restauración. No con esto diciendo, justificándome, si él, que muchos pasamos por tiempos de restauración. Pero Dios está esperando que de verdad restauremos espiritualmente. Porque mientras sea en la carne, no funciona. No funciona. Ya le digo, el ejemplo claro de este hijo pródigo. Siempre hay mucho que decir de la palabra, siempre se queda uno corto. Adán y Eva, su matrimonio se convirtió en un matrimonio disfuncional. Cristo también vino a restaurar y quiere que restauremos nuestro matrimonio. Y nosotros nos justificamos porque desde la creación hasta nuestros días, todos los matrimonios somos disfuncionales y en eso nos escudamos, y yo creo que Dios no está esperando eso. Yo creo que Dios está esperando que nosotros vayamos madurando, y por eso se escribió mucho sobre el matrimonio, porque Dios conoce nuestros corazones y Dios nos enseña cómo restaurar el matrimonio. No debe haber matrimonios fracasados en medio del pueblo de Dios. No debe existir. Por eso entre los cristianos no existe el divorcio, porque no hay razón para divorciarse. No existe, porque bajo la dirección de Dios, todos los problemas tienen restauración. Todos tienen solución. Abraham y Eva fracasaron. ¿Por qué? Usted ya sabe por qué. ¿Por qué no vamos a invertir tiempo en saber por qué fracasaron? Porque dejaron entrar el pecado a su matrimonio. Y el pecado los consumió. Y de ese pecado se convirtió otro pecado. ¿Por qué? Después de que pecaron, yo digo, ¿por qué Caín era malo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue malo? Ahí hay un abismo para hacerse las preguntas. Seguramente Adán y Eva no restauraron su pecado como debían haberlo restaurado. A lo mejor ni perdón le pidieron a Dios, no, yo no lo veo. Pero no me haga mucho caso. Abraham y Sara también, ambos disfuncionales en el matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué fueron disfuncionales? Porque dejaron entrar el pecado. Eva le dio de comer a Adán. Adán dijo, bueno, está bueno. Y Sara le dio a Agar y dijo a Abraham, ¿y a quién le dan pan que no llore? Y se formó una familia disfuncional. Usted puede ver cómo empezaron a tener conflictos. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios. Un matrimonio solamente puede restaurarse bajo los principios establecidos por Dios.
Y entonces vamos a ver nuestro matrimonio mejor cada día. No, hermanos, yo no sé si nos vayamos a ir o no al infierno. Lo que sí sé es que es un infierno. Es un infierno. Sentarse a comer. Dormir al lado de, como dicen por ahí, del enemigo. No amar a su prójimo. La misma familia de Israel, de Jacob. ¿Por qué se volvió tan disfuncional? Cuando los hermanos en la iglesia deberían de ser funcionales. Aquí no debe haber pleitos entre hermanos carnales, tampoco entre los espirituales. Si no los hay entre los espirituales, menos entre los carnales. Digo, hablando de hermanos carnales que somos de la misma sangre. Dios quiere restaurar todas esas cosas. ¿Por qué hay tantos pleitos en la iglesia local entre los hermanos? No me digan que porque son espirituales. Son porque son carnales. Eso dice la palabra, no yo. Hermanos, hablo como a carnales, no como espirituales, porque entiendo que entre ustedes hay celos, contiendas, pleitos. No sois carnales y andáis como los hombres. Eso dice la Escritura. Entonces, fíjense la familia de Israel. Los hermanos tenían celo de un hombre llamado José, del hermano chico, del preferido. No les hacía nada el tío, nada más porque era el preferido de su padre. ¿Y hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegó su actitud? Querer matar a su hermano, querer matar, que Benjamín dijo, no lo maten. Mejor vendámoslo, echémoslo en el hoyo. Y después ellos vendieron a su hermano. Fíjese, conociéndolo de Dios. Y no les tocó el corazón venir a decirle a su padre una mentira. El famoso manto de colores, lo rasgaron, lo embarraron de sangre de una oveja. Dijeron, mira, es lo que encontramos de José. No les dolió mentir a su padre viejo. ¿Qué tal si le da un paro cardíaco al pobre hombre? No les dolió. ¿Cuánta actitud tan disfuncional? Malos, guardando el secreto, habiendo vendido a su hermano. ¿Y usted cree que al final José, muy feliz, toda la cosa, pero José también se equivocó? Porque José, cuando vio a sus hermanos, él lo que hizo no es correcto. Haberle mentido a sus hermanos para decirles que estaban robando no es correcto. Es levantar un falso. Y haberle dicho, que haberle quitado a un hermano y mandar a los otros hermanos a que le dijeran a su papá que no se los iba a dar hasta que traigan a otro, al más chico, no tuvo tampoco él consideración de su padre, que era viejo. No. Familias disfuncionales. Oye, a ver, hermano, pues todos son disfuncionales. Pues estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no nos pase lo mismo. Echándole a los hermanos, frijoleando a los hermanos, despreciando a los hermanos. ¿Qué puedo decirles, hermanos? Efesios 5:22. Nunca acabaríamos de hablar. Mire, es necesario que el matrimonio sea restaurado entre hijos y entre padres, entre esposos, porque la iglesia es el matrimonio. La iglesia está formada por matrimonios. Y si el matrimonio está mal, la iglesia camina mal. ¿Por qué? Porque hay mucha carnalidad. Venimos a restaurarnos a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios y decir, ese soy yo.
voy a cambiar, voy a ser diferente. Pero tenemos hijos que defraudan a los padres, roban a los padres, traicionan la confianza de sus padres. Padres que tienen que vivir mintiéndose uno al otro. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué mientes? Yo tengo a mi esposa. Cuando ella me pide algo y yo tengo dinero, yo le digo, no tengo para eso. Pero no puedo decir que no tengo dinero, porque ya le estoy mintiendo. No, que no lo sepa, que no esto, que no. ¿Tú qué estás haciendo de malo? ¿No te das cuenta que si nos mentimos, nos dividimos y tarde que temprano, eso, el diablo lo va a agarrar y nos va a azotar? Nos va a azotar, porque nos va a azotar. Porque la mentira no es de Dios, es del diablo. Efesios 5, 22 y 23. Dice así. Bendito sea Dios. Sí, dice así. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer. No es su chicote. No es el manda más, el que yo aquí. No, es la cabeza. Y una cabeza es la que piensa, la que dirige, la que ama, la que protege, la que sabe hacer las cosas, la que sustenta, la que no hace tonterías. Esta cabeza. Y si es la cabeza. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios no hace nada malo. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mirad, maridos, amad. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que no ama a su mujer, a sí mismo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, la familia, hijos, dice el verso 6, el capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. O sea, si alguien no entiende lo que es justo, me llama por teléfono. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, bueno, ya no voy a seguir. Aquí hay claves claras para restaurar nuestro matrimonio, nuestra relación, nuestra dirección, cómo le vamos a dirigir a nuestros hijos. Yo me temo que muchas veces los padres estamos más preocupados que nuestros hijos. Quiero que estén en el camino de Dios, pero más que porque estén en el camino de Dios, para que vean que soy yo un buen padre. Eso se llama egoísmo, vanagloria. Tu deber y tu privilegio es educar a tus hijos como Cristo nos educa a todos. Y el hijo va a decidirlo. Y yo no me voy a sentir avergonzado si el hijo no quiere seguir a Cristo.
Me voy a sentir triste, que es diferente. ¿Está conmigo? Siempre hay un precio que pagar en la restauración de todas las cosas. Siempre. El primer precio que hay que pagar es que hay que aceptar sin enojo lo que no somos. Sin enojo. Cuando te dicen no eres esto, sin enojo. Porque si te enojas cuando te dicen lo que no estás haciendo, ya no te vas a poder restaurar. Eres insensato, indolente. Tienes que aceptar y llevarte eso que te dicen que no eres y molerlo, digerirlo y luchar por serlo, luchar, llegar a decirle a Dios, ayúdame, para que acabes con tu infierno. Recuerde que Dios dice que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Mano, si nosotros nos ponemos a leer la Biblia de pe a pa, vas a encontrar mucho la palabra restauración. Y cómo fue necesario que restauraran esto, cómo fue necesario que restauraran aquello, cómo era necesario restaurar la vida, las cosas, la familia, en el trabajo, en todas esas cosas. En todas las cosas. Algunos a lo mejor hasta tienen miedo de que sea restaurado el templo en Jerusalén porque Cristo viene. Que lo restauren para que venga Cristo, vengan tiempos de refrigerio. Romanos 11, 12, con esto termino. Romanos 11, 12. Veo a veces que hay padres que alabamos a nuestros hijos y uno se da cuenta de que no es así. ¿Y qué le digo? Tú no estás viendo a tu hijo, ¿no? O sea, ¿qué alabas? Si supieras quién es tu hijo. Romanos 11, el verso 12 dice así. Ah, caray. Ah, con razón, yo decía que estaba mal, ¿verdad? Pues estoy en el libro de los Hechos. No, pues no. Así no se vale. Romanos 11, 12 dice así. Y voy a leer desde el 11. Digo pues, ¿ha tropezado los israelitas para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es las riquezas del mundo y su defecación la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Para Dios es importante la restauración, tanto de judíos como de gentiles. Es importante. Si ellos cayeron y eso sirvió también para que hasta nosotros llegara el Evangelio, como quieras verlo, para Dios es importante que tú y yo seamos restaurados en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Yo me casé sin saber lo que significaba el matrimonio. Pero nunca supe, pero ahora sé. Y ahora yo necesito buscar la restauración de mi matrimonio. Voy a cumplir 50 años de casado. Ay, cómo se han aguantado. Sí, pero ese no es el chiste. Ese no es algo digno de alabanza. Lo que es digno de alabanza es que estemos restaurando lo que no hemos construido, teniendo la palabra de Dios. Eso es lo que vale. Sí. Voy a decir lo que le dije a Ricardo alguna vez. Cuando él terminó su carrera y me dijo, nuestro éxito. ¿Será tu éxito si yo nunca estudié? Nunca te ayudé en las noches ni trasnoché.
Porque si hubiera fracasado él, me hubiera dicho, es nuestro fracaso. Será tu fracaso porque no quisiste aplicarte. Entonces, si mi mujer y yo hemos hecho lo que debiéramos, y siervos inútiles somos, ¿de qué nos jactamos? Pero como sé que todavía nos falta mucho por hacer, tenemos que restaurar todo aquello que falta por hacer. Así vayamos a cumplir 50 años o 60 de casados, otros 10, otros 12, otros 5. Siempre restaurar las cosas espirituales se van a ver reflejadas en las cosas seculares. Llámese como se llame. Te aseguro por el nombre de Cristo que tu vida va a ser bendecida cuando tu vida esté siendo restaurada. Te lo aseguro. Yo soy testigo de ese poder en muchas áreas de mi vida. Cómo Dios ha metido su mano en el lodo para sacarme y sentarme en mi silla de príncipes. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a restaurar. Hoy, Señor, como en la oración se decía, que vamos a empezar a restaurar nuestra comunión entre hermanos, no porque no la tengamos de lejos, sino presencial, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas decentemente y con orden. Ayúdanos a todos a participar de la manera adecuada para que tú seas exaltado, para que tú seas levantado, para que tú seas glorificado, Padre mío. Ayúdanos a regresar. Y si alguno no viene restaurado, ayúdanos a ayudarle con tu palabra a restaurarle. Y los que no estamos 100% restaurados, sigamos caminando, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Que entre nosotros, todos aquellos que se acostumbraron a no venir porque no tenían la fe de Jesucristo, porque la fe de Jesucristo dice que no nos dejemos de reunir, que ellos empiecen a restaurar esa área de saber que tú has mandado que nos reunamos periódicamente en la iglesia, porque tú ahí envías bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Es como el buen aceite, el buen óleo, que desciende sobre la barba de Aarón, hasta los pies. Tú siempre cumples tus palabras. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.